La Organización Económica del Paraguay ha estado muy unida a lo largo de toda nuestra experiencia a grupos empresariales que han tomado por asalto el poder político y han consolidado grandes fortunas. Esto ha ido cambiando en función de quién era el líder del momento o quién tuvo el control del poder por un momento determinado. Eso en escala, en términos democráticos, se multiplicó. No ha habido solamente un dispensador de esos favores como los 35 años de Stroessner, sino también ha habido a lo largo de este tiempo pequeños y medianos y grandes dispensadores de poder, que hoy nos preguntamos quién es más importante en el país en términos de poder, el que tiene el control político o el que tiene el control económico. Y están profundamente relacionados ambos, que no sabemos muy bien dónde llegan las fronteras de uno ni de otro. La falta de un desarrollo institucional ha hecho que el país tuviera un montón de leyes que no se cumplen, varias de ellas con muy buenos propósitos, pero que en forma reglamentaria han desnaturalizado su propósito. Hay otro marco grande e importante de leyes que nunca se reglamentaron y están en una especie de limbo, una especie de purgatorio legal, en donde no tienen ninguna trascendencia. Los oligarcas rusos que construyeron sus fortunas después de la caída del comunismo, primero con Yeltsin y luego con Putin, decía: en Rusia las leyes se redactan y son muy perniciosas, pero la gran ventaja es que no se cumplen. En el Paraguay pasa una cosa igual. Creemos que la cuestión institucional significa básicamente redactar leyes, cuando en realidad lo importante no es que esas leyes se redacten, sino que se cumplan y que hayan instituciones que no sean permeables por ese grupo voraz económico que ha hecho del control del poder una cuestión meramente de vanidad de los políticos que trabajan como peones al frente de la organización administrativa del Estado y los oligarcas manteniendo grandes beneficios y grandes ventajas en las licitaciones públicas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Esta ecuación tiene que cambiar, si queremos cambiar. Urba Inmobiliaria, pon los pies sobre tu tierra. El conflicto entre árabes palestinos contra los israelitas viene desde hace mucho tiempo, desde el momento en que se decidió la partición de ese territorio que inicialmente hacia finales de la Primera Guerra Mundial se denominaba Palestina, y surgieron países que no se encontraban establecidos como tales, como el caso de Siria, de Jordania, del Líbano y en 1948 con el territorio de Israel, que significó una ruptura dentro de ese marco dominado en términos poblacionales por los árabes. Los palestinos fueron divididos en varios fragmentos. Uno de ellos se encuentra en la Franja de Gaza, en la parte sur del territorio israelí, distante Gaza de sus compatriotas palestinos, varios kilómetros, por ejemplo, Cisjordania, y que tienen que atravesar el territorio israelí para encontrarse. O sea, cuando uno mira el diseño de lo que es hoy la comunidad autónoma de Palestina, uno puede darse cuenta de que aquello ha sido diseñado para que el conflicto sea la característica permanente en esa parte del globo. Ahora de nuevo con los ataques de cohetes desde Gaza hacia territorio israelí y la respuesta vigorosa de uno de los ejércitos más poderosos de la zona, que es el ejército israelí, con varios muertos, solo eso reclama no una mirada que realmente ponga punto final a este conflicto, sino que se busque razones para encontrar una solución definitiva a este antañoso problema existente en la región. Jerusalén tendría que ser la capital de las tres religiones monoteístas más grandes del mundo y no simplemente el pretexto para seguir conflictuando de forma reiterada desde los tiempos de las cruzadas católicas, desde territorio europeo hasta lo que es hoy gran parte del mismo ocupado por Israel y reclamado por los palestinos. Mientras no haya una mirada amplia, holística, general e histórica, esto no va a cambiar. Urba Inmobiliaria, traemos desarrollo. Las vacunaciones han bajado de edad y esa es una buena noticia. La respuesta a la interrogante de si habrá suficientes vacunas, eso solo en la práctica sabremos. En este momento hay 60.000 vacunas para una franja etaria que disminuyó desde 65 años para abajo. Significa que hay una cantidad enorme de personas que podrían sumarse esta semana a los vacunatorios y así sucesivamente hasta llegar a la franja etaria más numerosa del país.
Este país nuestro, el Paraguay, es uno de los países más jóvenes del mundo y tiene una gran población ubicada en la franja de 40, 30 y 20 años, y que son los que más salen y los que más propagan el coronavirus y a los que habría que vacunar con mayor éxito en el menor tiempo posible. Se habla de una cantidad de 500.000 vacunas, se hablan de tantas cantidades de vacunas, pero que en la práctica no tenemos para inmunizar a nuestra escasa población, que en muchos de los casos tampoco tiene mucho entusiasmo de ser vacunada. Entonces lo que hay que hacer de manera concreta es propagar las bondades de la vacunación, pero tener vacunas y realizar la tarea es mucho más trascendente y fundamental.